Rodolfo Gabrieli fue gobernador de Mendoza entre 1991 y 1995. El tercer gobernador del periodo democrático iniciado en 1983. Precisamente en aquella época, ¿cómo sorprendió a Rodolfo Gabrieli la llegada de la democracia? Bueno, la verdad que fue de golpe esto, porque nosotros poco tiempo antes teníamos una proscripción muy fuerte por parte de la dictadura que había en Argentina. Que fue una dictadura muy fuerte, muy feroz, muy autoritaria, que persiguió, yo diría, casi a toda la dirigencia política, especialmente al peronismo. Y nosotros de golpe, en muy poco tiempo, nos encontramos en situación de que tenemos que hacernos cargo y responsables de la administración de la provincia. Fue fuerte eso, fue fuerte porque en poco tiempo, siendo jóvenes, encontrarnos de perseguidos administradores, fue una responsabilidad que hubo que asumir en el momento, que yo creo que se asumió bien y sobre todo sin venganzas, digamos, y más preocupados por gestionar y por ir adelante que por resolver cuestiones que tenían que ver con el pasado. Así que yo te diría que eso nos sorprendió, digamos. Se precipitó todo incluso después de Malvinas, ¿no? Claro, obviamente. Claro. Ahí se aceleraron los tiempos. ¿Y cómo sorprendió a los partidos, a los tradicionales partidos de Mendoza, esa rapidez, esa urgencia, ¿no? Bueno, ¿cómo se reacomodaron? Yo te voy a contar una anécdota para responderte esta pregunta. La primera sorpresa nuestra fue la derrota que sufrió el peronismo en el año 83. Nosotros pensamos que el peronismo era invencible y que ganaba con el sello. Grave error, ¿cierto? Porque la democracia, la gente mostró que estaba madura y votó lo que pensaba que era lo mejor para el momento. O sea, ahí aprendimos a respetar la democracia primero. Y ese día, después de la derrota que sufrimos, que fue muy fuerte también acá en Mendoza, sí. El 30 de octubre del 83, ¿cierto? Que fue un domingo. En esa época uno esperaba el resultado de las elecciones por radio. Se escuchaba por radio en esa época. Y hasta altas horas, a veces que llegaban mesas o resultados de tal lado, de tal otro. Nosotros pensamos, bueno, ya van a llegar los resultados del interior y nos van a ayudar a ganar. Y no, nunca llegaron y perdimos. Claro. Pero lo que voy es lo siguiente, que es lo positivo y lo que comprendimos esa noche. Nosotros teníamos las oficinas con Bordón, con el Pilo, en la Bolsa de Comercio. Ahí tenemos las oficinas nuestras, donde preparamos ahí, digamos, un programa de crecimiento para Mendoza. Y el lunes, a las 9 de la mañana, me encuentro con un amigo en la puerta de la Bolsa. No había un peronista por ningún lado. Y mi amigo me dice, ¿qué haces? Me dice, después de lo que pasó ayer, acá en la Bolsa. Y yo le respondí, bien, hoy empezamos a preparar el plan de gobierno para la próxima. Gracias a esa actitud que tuvimos de asumir rápidamente esa situación y de empezar a prepararnos para la próxima, que era impensado, porque hemos sufrido una derrota tremenda, en la próxima pudimos ser gobierno Mendoza, porque rápidamente nos pusimos a trabajar en eso. Y hubo, me imagino, una evaluación política, porque precisamente vos lo decías, el peronismo fue muy perseguido, fue el más perseguido política e ideológicamente durante la época del gobierno militar. Sin embargo, en las urnas se dio una elección totalmente opuesta a lo que se esperaba. Bueno, hubo, me imagino, alguna rápida reflexión. Primero porque la gente sabia del peronismo a lo mejor no estaba en condiciones de volver a en ese momento, y la oferta que hizo en ese momento no era la más atractiva ni la mejor, ¿cierto? O sea, aprendimos eso, aprendimos que para ganar elecciones había que prepararse adecuadamente y presentar las mejores ofertas electorales, los mejores equipos, con tiempo, o sea, no se ganaba con un sello ya lo aprendimos de golpe eso. Ya no estaba Perón y el peronismo tenía que transformarse, tenía que renovarse. Fruto de eso vino lo que se llamó la renovación peronista, que lo que permitió después
el peronismo se reordene, que bueno, que volviera, en el caso nuestro acá, al gobierno en la provincia y también bueno, en la nación en ese momento, pero hubo una renovación y una muy importante en ese momento, sin el peronismo. A propósito de lo que decías con respecto a ese encuentro de ese lunes posterior a las elecciones, de que ya estamos preparando el plan para volver a ser gobierno dentro de 4 años, recuerdo que Carlos Menem, al día siguiente del triunfo de Alfonsín, publicó en los diarios de aquella época una felicitación al nuevo presidente electo, pero también el compromiso de la vuelta al poder, ¿no? O sea, cómo golpeó en el peronismo el resultado. Todos tuvimos que acomodarnos a la nueva situación. Y todos tuvimos que asumir nuestras responsabilidades, en el sentido de que arriba nuestro no había más nada, nosotros tenemos que preparar el recambio. Entonces lo que yo le digo siempre a la gente nueva, a la gente joven, que se acerquen a los partidos, más allá de que a veces a la gente mayor medio les gusta estar solos y no convocar mucho a veces gente joven, gente nueva, es al revés. Y bueno, vale también ahora. La única manera de renovarse es convocar gente nueva, gente joven, muchas mujeres en este caso, ahora en esta situación actual, que son los que nos van a dar frescura y son los que nos van a dar nuevas ideas, acorde con los tiempos, porque para gobernar hay que... Yo sí hay un buen ejemplo, digamos, que saqué de aquella época, que después los gobiernos uno hace cosas buenas, cosas malas, se equivoca, no, bueno... Pero nosotros hicimos el gran esfuerzo de preparar un plan de gobierno para Mendoza. Convocamos a un montón de gente, algunos eran peronistas, otros no. Y eso nos dio el resultado de poder generar un plan distinto a lo que viene en el momento y hacer una propuesta que se plasmó en lo que fue el Libro Verde en esa época, que fue novedoso por eso, porque fue un plan de gobierno escrito. Claro. Y se dio, me parece, otro fenómeno interesante de estos 35 años, que es la alternancia democrática entre partidos. Porque, bueno, muchos podían pensar que hasta el 83 había una suerte de alternancia entre gobiernos peronistas o cercanos al peronismo y los gobiernos militares, con los tradicionales golpes de Estado, y muchos pensaron que después de la dictadura volvía el peronismo, lo cual no se dio. Y comenzó esta alternancia. Ahora, ¿cómo se evalúan estos 35 años en cuanto a la respuesta que la dirigencia política en general, con esas alternancias, le ha dado a la ciudadanía argentina? ¿Hemos avanzado? ¿Falta mucho? Yo creo que hemos avanzado en algunas cosas y retrocedido en otras, me parece a mí. Hemos avanzado en esto, en el funcionamiento de la democracia como tal. Se pudo superar una crisis como la del 2001, que fue fuertísima, y los mismos instrumentos de la democracia superaron esa situación. Especialmente en Mendoza, yo creo que esta provincia tiene una calidad institucional que es mejor que la que tiene el país y mejor que la de otras provincias, en el sentido que las instituciones funcionan en esta provincia y nadie busca adueñarse de las instituciones. Eso es una ventaja, yo digo, de calidad institucional que Mendoza tiene. Y si bien tenemos una constitución que es muy restrictiva, es muy sabia al mismo tiempo. Entonces yo digo, sigamos los mendocinos siendo como esclavos de nuestra constitución y de nuestras instituciones y no busquemos forzarlas. Por eso es llamativo a veces para otros que en el desayuno de la Coviar en las vendimias, todos los gobernadores, los exgobernadores, podamos juntarnos, estar sentados juntos y de buen ambiente y de buena relación. Para otros es extraño eso, bueno, es lo normal eso. Sí, es una de las... Esa es la ventaja que Mendoza tiene, o sea, la calidad institucional que la provincia tiene y la alternancia, que es una alternancia que es natural, aparte. Sí, alternancia que incluye, como vos decías, por la rigidez de la Constitución, incluye alternancias dentro de un mismo partido, o sea, sabiendo el gobernador que no puede ser reelecto. Yo creo que es hasta un poco exagerado, pero es bueno en definitiva también. Y creo que lo negativo de la democracia,
En el caso en el de Mendoza puntual, yo creo que Mendoza no ha crecido adecuadamente en relación con otras provincias. En Mendoza siempre del Producto Bruto del país fue el 4%, hoy es apenas el 2,8%. O sea, la política en Mendoza tiene una deuda con los mendocinos en lo que hace a su falta de crecimiento y de nuevas estructuras de producción que generen el trabajo adecuado. Estamos en deuda actualmente y eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo rápidamente. O sea, que en Mendoza hay que hacer nuevamente un plan de desarrollo económico y social que le dé más dinamismo a nuestra economía. Esa, digamos, es lo mendocino. Y en lo nacional es el problema de la pobreza. La democracia tiene una deuda muy grande con la pobreza. O sea, la pobreza creció con la democracia en la Argentina y en Mendoza. Y eso es especialmente grave porque ¿para qué está la política? Para que la gente esté mejor. La política no es la rosca política, ver cómo armamos una ingeniería electoral, bueno, que es parte de la... no es lo mejor de la política, pero es parte de esto. La política está para dar propuestas para que las cosas funcionen mejor, de lo que tiene que hacer el Estado para esto, el gobierno, y para que la gente viva mejor. Claramente la gente no vive mejor. Y ahí hay culpabilidad de la dirigencia. Absolutamente, absolutamente. Y yo no le echo la culpa a la dirigencia empresaria, es responsabilidad de la dirigencia política, porque quien conduce el gobierno, el Estado, es la dirigencia política. Y bueno, y es la que tiene que crear las condiciones para el desarrollo, para las inversiones, para las empresas y para el equilibrio y para la justicia social. O sea, yo diría que actualmente no hay más justicia social en la Argentina que cuando empezó la democracia en el 83. Que hace 35 años atrás. Eso es un déficit grave de la democracia, creo yo. Sí, hay cada vez más acentuado asistencialismo, que según los gobiernos es mayor o menor, pero que termina siendo un parche, ¿no? Una situación, un paliativo insuficiente. Sí, termina siendo un parche y a veces un manejo político que no es el mejor, ¿cierto? No es el más adecuado porque se hace de eso toda una prebenda con la gente que recibe cosas. Lo mejor para esto es encontrar un mecanismo para asistir a la gente en la emergencia, está bien, pero a la gente hay que organizarla en sus barrios, hay que darle apoyo y hay que permitirle que salga adelante por sus propios medios. Claro. Yo diría que eso es lo peor de la democracia también, que el asistencialismo que tiene presos y rehenes a la gente de ese asistencialismo. No es un mérito, eso es algo, digamos, que no está mostrando lo mejor que la política puede hacer, es al revés, es lo peor de la política eso. ¿Algún recuerdo de aquellos años de gobernador, teniendo en cuenta que formabas parte del equipo que encabezaba en su momento Bordón, un equipo muy grande del peronismo? Y que te tocó gobernar en aquella oportunidad con un presidente que terminó haciendo una transformación, una reforma del Estado importante que trajo muchas consecuencias que incluso hoy... Buenas y malas, sí. Claro, siguen estando en polémica, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Sí. Primero, como llevo dos temas, uno interno, que tiene que ver con la vida interna del peronismo como tal. Cuando yo fui candidato a gobernador en la interna, nosotros le ganamos la interna a Menem, digamos. Sí. Nosotros enfrentamos a todo lo que era el menemismo y le ganamos la interna. Y por eso nos afianzamos bien en el gobierno y por eso después convocamos a todos. Una gran interna fue esa. Una gran interna, muy importante, y después trabajamos todos juntos. Una de las internas partidarias más importantes que ha habido. Pero ¿a qué voy? Hay que construir poder provincial primero. Y nosotros nos animamos a enfrentar a lo que parecía imposible. Y eso nos dio un buen resultado a nosotros y a la provincia como tal, porque uno se gana el respeto como se lo tiene que ganar. Y en lo que hace la relación con otros partidos, yo hace poco estuve con Baglini, estuve hablando con él, ¿no? Una gran persona.
Y me dice, ¿Vos te acordás? Me dice, nosotros teníamos una relación, él me decía, una relación que es distinta ahora, me dice, porque si bien éramos adversarios y todo, y me dice, no sé si vos te acordás, me dice, pero nosotros fuimos a verte con Jenú una vez cuando estabas por cobrar las regalías petroleras y todo esto, y te propusimos que conservaras las acciones de YPF, que era algo que vos no estabas pensando, me dice él, y vos lo tomaste y lo hiciste. Entonces me dice, nosotros nos sentimos primero halagados porque vos tomaste una idea nuestra que no era la tuya y pensaste que era buena y lo hiciste, y segundo porque con esto le fue mejor a Mendoza que si hubiéramos hecho otra cosa. Entonces me dice, hay que recuperar esto, me dice él, la posibilidad de que la oposición vaya con propuestas mejores que la que tiene el gobierno y el gobierno las acepte si son mejores. Entonces eso hace también a un estilo de convivencia que Mendoza tiene que mantener. Claro, que hace a la calidad institucional, claro, ¿no? Mendoza era famosa, yo hablo de los años 90, en el Congreso, porque decía, ustedes son una banda que vienen acá a Buenos Aires todos de acuerdo siempre y sacan todo lo que tienen que sacar. Y uno éramos peronistas, otros radicales, otros demócratas. Pero en ese momento Mendoza pechaba por un solo lado, y es algo que Mendoza tiene que recuperar, yo creo. Mendoza, para poder volver a ser esta provincia orgullosa de la cual nos sentimos los mendocinos, tenemos que recuperar esa actitud y esa voluntad de defender a Mendoza por sobre todas las cosas. Muy bien. Para ir terminando, Rodolfo, dos preguntas muy rápidas. Desde tu punto de vista, en estos 35 años, el momento más jubiloso, más alegre de la democracia. El 30 de octubre del 83, cuando ganó Alfonsín, y todos lo reconocimos, y lo aceptamos y lo saludamos. Y bueno, los que perdimos tuvimos que adaptarnos a la situación. Ese fue el mejor momento. ¿Y claramente el momento más triste o más doloroso que dejaron estos 35 años? Yo diría que es la pobreza actual. Es el fracaso de estos 35 años mostradas por la pobreza que la Argentina tiene. Eso es lo que más nos duele. Rodolfo, muchísimas gracias por esta entrevista. Un gusto, gracias. Gracias.